Bueno, esta parte es picante, muchachos, porque hablamos desde lo gremial y hablamos de los problemas que tenemos para desarrollar actividad gremial. Y vamos a hablar de por qué los productores no se sienten representados institucionalmente por ninguna institución en particular. Y estoy hablando de la mayoría de los productores, no estoy hablando de los que estamos acá. Por lo tanto, el trabajo mío en esta primera etapa va a ser hacer un diagnóstico de mi vivencia y la de algunos compañeros de acción gremial que hemos discutido de por qué nos ocurren estas cosas y qué es necesario cambiar. Después de ese diagnóstico, desembocamos en una propuesta que hacemos que de alguna manera va a ser una herramienta para resolver muchos de esos problemas, en donde ahí va a intervenir Dardo, dando su opinión al respecto. Y finalmente vamos a presentar la propuesta que le va a hacer la contadora tesorera de Carfé, Ana del Río, que la tiene en detalle a esa propuesta, con lo cual vamos a satisfacer las inquietudes y las dudas que haya. Así que bueno, yo voy a empezar con el diagnóstico caracterizando el problema desde varios aspectos, desde la pertenencia institucional, desde la representatividad de las instituciones y de su territorialidad, desde la unidad gremial y desde los propios dirigentes. Entonces voy a ir tocando cada uno de esos temas y en función de eso vamos a expresar algunas vivencias que podemos o no compartir, pero el objetivo de esto es abrir un debate que espero que sea muy fructífero y que no termine aquí en el Congreso, sino que sea un debate que trascienda la institución y que de alguna manera nos lleve a tomar decisiones, porque lo que viene, hay que ver si va a haber acción gremial con lo que viene. Vienen generaciones Y o Millennium, vienen generaciones Z, que si ustedes tienen conocimiento de qué tipo de generaciones son esas, lo más probable es que estos recintos no existan, que existan alguien en su casa con una tablet o vaya a saber qué cosa dibujada en el aire interactuando. Así que es importante que nosotros empecemos a ayornar lo nuestro, porque en general tenemos estructuras que tienen muchos años y llevamos muchos años haciendo acción gremial absolutamente desfinanciados, y así nos va. El primer aspecto que tratamos entonces es pertenencia institucional. ¿Quién representa a los productores? Y debo decirles que, tratando de englobar las principales instituciones de representación de los productores, tenemos Sociedad Rural Argentina, la primera institución que nació en defensa de los productores en el año 1866. Institución que salió a defender intereses de aquellos que se le otorgaban grandes superficies de tierra después de la campaña del desierto en pago por los servicios a la campaña del desierto, militares, políticos, empresas. Después vienen los inmigrantes, los colonos, ¿no?, que empezaron a alquilar campos de esas grandes superficies y que arrendaban, y que en un momento los arrendamientos eran muy onerosos y se organizaron, hicieron una gran protesta, que es el famoso Grito de Alcorta en 1912, que desembocó en Federación Agraria Argentina. Así que fíjense, partimos de grandes propietarios a pequeños arrendatarios. Posteriormente aparece Confederaciones Rurales Argentinas en 1943, que tiene que ver con un grito desesperado de federalismo, de tener representación en el territorio, en las decisiones de política provincial y nacional. Y luego aparece Coninagro en 1953, 10 años después, como respuesta a la necesidad de que las cooperativas tengan una organización nacional que favorezca sus negocios y que favorezca la incidencia sobre la política. Así que lo que hoy le llamamos mesa de enlace, que en realidad para mí es una mesa hoy desenlazada, y voy a después explicar por qué, es necesario que aquí están las más importantes que teóricamente representamos a los productores.
La pregunta es si los productores se sienten representados por nosotros. También existen específicas o voluntades o productores que dicen, me gustaría tener mi organización por actividad. ¿Quién va a saber más que yo de mi propia actividad? Entonces están los lecheros que se organizan con una cámara específica, o los del olivo. Acá pongo ejemplos, o lo de la hierba, del olivo, del té, la lana, la vid. Cada actividad agropecuaria que desarrollamos, están las voces que dicen tengamos organizaciones específicas. También tenemos las cadenas que juntan a los productores, las industrias, el sector comercial, que de alguna manera pretenden tener alguna representatividad y defensa de los intereses de la actividad y de los productores. Y agrego una más que últimamente viene diciendo que nos representa o que por lo menos nos quiere representar. Así que, pero la pongo porque hay productores que se sienten representados por CAME. Entonces me parece que es bueno que también tengamos en cuenta esto. Y bueno, es una oferta enorme, atomizada, que obviamente con este grado de oferta no podemos pedir que los productores tengan referencia institucional y tengan alguna institución que los represente en su gran mayoría. Así que ese es un punto débil que tenemos de la acción gremial que de alguna manera vamos a tener que resolver. Representatividad de las instituciones. La verdad es que veo qué está pasando en las rurales, vemos qué está pasando en nuestra confederación o en otras confederaciones, y vemos una acción gremial dispersa, la vemos débil. Cuando hablo de debilidad, hablo de que no llegamos a la sociedad y que no llegamos a la política como deberíamos. Enunciativa de reclamos. Nos especializamos en la catarsis y en el reclamo. Mucha protesta y poca propuesta. Acción gremial sin propuesta no sirve porque los políticos de hoy no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces deberíamos ser nosotros los que llevamos qué tienen que hacer y cómo hacerlo, militar esa propuesta y hacer que ellos hagan lo que nosotros estudiamos que hay que hacer. Bueno, todavía no estamos con demasiada propuesta, estamos con mucha protesta. Y de hecho las reuniones de las rurales o de las confederaciones son la mayoría de su tiempo dedicado a la catarsis y poco a la definición de acciones. Debo decir también que a veces se anteponen intereses personales, lo que le llamamos miserias humanas, a las institucionales y gremiales en la defensa de los productores. Eso también nos ocurre y eso atenta contra la fortaleza gremial. Y para tener propuestas hay que tener equipos técnicos de excelencia. Y la verdad es que no tenemos dinero para tener equipos técnicos de excelencia. Podemos tener algunos técnicos que son dirigentes y que ponen su tiempo y ponen su dedicación y se capacitan, pero equipos técnicos de excelencia hay poco. Diría casi nada. Entonces, influir a la política es muy difícil. El otro aspecto para caracterizar es que estamos absolutamente desfinanciados. ¿Y a qué me refiero? Aquí hay rurales que para venir a la Confederación, y estoy hablando de la provincia de Santa Fe, que tiene 1000 kilómetros de punta a punta en la provincia, a veces les cuesta juntar el dinero para pagarse el combustible. O a veces les cuesta juntar el dinero para pagar a la secretaria administrativa de la rural. Entonces es muy difícil hacer acción gremial en esas condiciones. Entonces, la acción gremial es trascendente si en la institución, ya sea una rural, una confederación o a nivel nacional, tiene un dirigente de peso que sabe transmitir o que tiene la convicción y la polenta para salir a hacer esa lucha gremial. Tiene más que ver con las bondades del dirigente que con la fortaleza de la institución. Si ese dirigente deja de ser importante en esa institución, automáticamente la institución cae a volver al ostracismo o a la mediocridad que nos caracteriza en la acción gremial. Parece que nos estamos lacerando, ¿no? Pero en realidad es necesario hacer esto. Debería haber dicho que es un honor ser un dirigente gremial y que hay que felicitar el amateurismo ad honorem de los dirigentes gremiales que tenemos en la acción gremial. Entonces, no es que nos estamos lacerando, tenemos que hacer un diagnóstico descarnado para poder tomar decisiones. Somos amateurs porque no tenemos dinero para formarnos, porque la institución no tiene dinero para formarnos.
debemos formarnos en negociación, debemos formarnos en estrategia, debemos formarnos en táctica. Hacemos lo que sabemos, lo que podemos y a los empujones. Y cuanto más años tiene el dirigente, más experiencia va teniendo y trata de transmitirlo si alguien viene por debajo. Por eso siempre, yo tengo un dirigente que cuando empecé, discutía con él, yo le decía que tenemos que ser un gran movimiento de base y él me decía, no, esto es un movimiento de dirigentes, no es un movimiento de bases. Y tenía razón, somos un gran movimiento de dirigentes. Y en realidad sigo insistiendo que si no logramos ser un gran movimiento de bases, es muy difícil que los productores sientan referencia institucional por las instituciones que los representan. ¿Cuál es el futuro gremial? ¿Podemos seguir haciendo gremialismo efectivo en estas condiciones? Y no digo el año que viene, estoy diciendo 5, 10, 20, 30 años. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Y vamos a obtener resultados diferentes? Ahora quiero hablar de la representación territorial, que para mí es clave. Si no fortalecemos las instituciones del territorio, mal podemos tener organizaciones provinciales fuertes o nacionales fuertes. Y la verdad que lo más flaco que tenemos son las instituciones del territorio, son las rurales. Justamente por la fuerte debilidad gremial y por la fuerte debilidad económica. Los productores no hacen aportes económicos a la acción gremial. Pocos dirigentes trabajan en el territorio. Nos cuesta mucho armar comisiones directivas en una rural. Sí, nos cuesta mucho hacerlo en una cooperadora escolar, nos cuesta mucho hacerlo en la cooperadora de los bomberos, nos cuesta mucho armar institución, porque somos pocos los que participamos y porque no trabajamos con los recursos necesarios para conseguir compromiso. Pocos dirigentes formados y comprometidos. Una gestión gremial, yo diría, incipiente. Cuando tenemos tiempo, la ejecutamos. Y cuando no tenemos tiempo, y no tengo tiempo, tengo que dedicar tiempo a mi empresa porque si no, no puedo vivir yo. Y esto nos pasa a todos. Como consecuencia de todo esto, la dirigencia rural influye poco en la política del territorio. En general, la dirigencia rural trata de hablar con el presidente común, el intendente o quien esté, el senador o el diputado, pero no tenemos demasiada influencia. Y la verdad es que yo veo otros países que han ordenado este tema y le marcan la cancha a los dirigentes políticos y solventan campañas de dirigentes políticos. Entonces, la acción gremial, cuando se habla del sector, se habla con mucho respeto y se habla esperando que ocurra algo, que diga algo la acción gremial para tomar decisiones. No toman decisiones sin comentárselo a nadie, sin hablar con nadie. Bueno, y acá me meto en el tema unidad gremial. Es más lindo estar solo, ¿no? Pero no hay que discutir con nadie. Pero la verdad es que la mayoría de los productores donde vamos nos dicen: queremos que las instituciones estén unidas. Es difícil construir la unidad por el origen histórico. Yo hice una pequeña historia del origen, que venimos de lugares diferentes, absolutamente diferentes en las instituciones. Entonces, mirando al pasado es muy difícil. Desde lo ideológico tenemos instituciones que son más ideológicas que otras, también es difícil. Cuando metemos ideología es difícil concretar acciones pragmáticas, ¿no? Por diferencias de escala, los pequeños, los medianos y los grandes, que nadie todavía me sabe explicar quién es pequeño, mediano y grande, pero bueno, la cuestión es que yo represento pequeño y mediano, yo represento a los grandes y yo represento a todos. Por cuestiones de actividad, a mí en lechería nadie sabe nada de las 4 entidades, yo quiero una específica por actividad. Entonces, es difícil lograr unidad desde ese punto de vista, desde la historia. Pero yo me hago esta pregunta: ¿la unidad mejora la fortaleza gremial? Estamos desunidos, no tenemos un peso, pero decidimos coordinarnos y trabajar en conjunto y seguir líneas conjuntas en las que nos ponemos de acuerdo. ¿Mejora la fortaleza gremial? Claramente sí. No es lo mismo que las 4 vengan a pelear la junta a que vayamos de a una por vez y que a ver quién tiene más amistad con el ministro o con el presidente. No es lo mismo.
¿cómo construir la unidad gremial? Porque la podemos caracterizar en todas las bondades que se necesitan para la unidad gremial, pero hay que construirla, no la vamos a hacer de un día para el otro. Primero, el primer aspecto yo diría pensando en grande, mirando el futuro y no el pasado. Si nos ponemos a mirar el pasado no lo vamos a construir nunca, venimos de orígenes diferentes. Mirar el futuro porque el futuro va a ser desde lo gremial mucho más complejo, no solo porque va a ser compleja la comunicación, sino porque los actores son generaciones completamente diferentes a las nuestras. Entonces va a haber que estudiar el futuro y para ese futuro hay que tener acción unificada, homogeneizada. El segundo aspecto para construir la unidad gremial es priorizando a los productores y no a la quintita de la institución. A mí me encanta hacer confederaciones rurales argentinas. Y a otro le encantará ser Sociedad Rural Argentina y a otro le encantará ser Federación Agraria Argentina. Bueno, construir la unidad es pensar en los productores. Cuanto más alineada está la institución con los productores, quizás esa institución va a lograr tener el mayor peso dentro de la coordinación. Fijando objetivos comunes y formalizándolos. Mesa de enlace, a mi modo de ver, fue la unión ante el espanto, pero no tuvo la continuidad que debería haber tenido porque no firmó cada uno de los representantes de las instituciones el compromiso de trabajar en conjunto en este y este tema. Es lo que le estamos pidiendo a los políticos que hagan en la Argentina. Bueno, nosotros vamos a tener que hacer algo de eso. Si no firmamos y nos comprometemos, es difícil que construyamos algo. Y eso significa a veces ceder y significa perder parte de alguna identidad propia. La otra es que construir la unidad es representar a todos. Y representar a todos es sacarse los relatos de encima y decir yo represento a un productor agropecuario porque el productor agropecuario, más allá del tamaño, tiene una impronta que nos caracteriza por igual. Con equipos técnicos comunes y de excelencia. Yo digo que si las 4 entidades tuvieran equipos técnicos comunes, la información sería la misma para alimentar a las 4 y sería un principio de unidad. Y cuando hablemos de la ley de financiamiento gremial obligatorio que vamos a proponer, estamos diciendo que el 20% de los fondos que se recauden tienen que ir hacia la formación de equipos técnicos comunes de las 4 entidades, como herramienta o como primer paso para la construcción de unidad futuro. Por supuesto que las nuevas generaciones no tienen historia y son mucho más pragmáticas que nosotros y seguramente la van a construir más rápido que nosotros. La construcción de la unidad tiene que ver con tener recursos económicos suficientes para tener gestión gremial, para tener la comunicación social que necesitamos para contarle a la sociedad los valores nuestros y para decirles esto es lo que podemos aportar y para rechazar cualquier intento de estigmatizarnos como sector. Para influenciar políticamente, como ocurre en Brasil, donde el 30% de los legisladores de todos los partidos políticos responden al sector agropecuario. Se comprometieron a no ir con leyes en contra del sector. Para eso hace falta dinero. Para dedicar tiempo dirigencial, cuando un dirigente no tiene que dedicar el tiempo que le sobra o el tiempo que le quita a su propia actividad, tiene que tener rentado el tiempo que dedica. Y tiene que hacerlo porque de lo contrario no va a trabajar quitándose los problemas que le generan dedicar ese tiempo. Y con equipos técnicos de excelencia. Si no tenemos los mejores equipos técnicos no vamos a tener proyectos que convenzan a la política de hacia dónde tenemos que ir. Y ahora quiero hablar un poquito, en el último tema que caracteriza la acción gremial, de los dirigentes, de nosotros mismos. La primera pregunta, ¿se puede seguir con el amateurismo ad honorem? De los que estamos acá. ¿Está bien que sigamos haciendo acción gremial de manera amateur y poniendo del bolsillo? Y algunos más que otros porque
tienen más vocación o porque tienen más posibilidades de hacerlo. ¿A qué visión dirigencial aspiramos? ¿Formados y comprometidos en su territorio? Queremos dirigentes formados y comprometidos con su territorio, gestionando tiempo suficiente, no el tiempo que me sobra, rotando en sus funciones de conducción, no quedándome a vivir en los cargos de la comisión directiva, permitiendo que gente nueva vaya ascendiendo y ocupando los lugares y nosotros influyendo a los nuevos, enseñándole. En contacto permanente con sus bases. Necesitamos que los dirigentes no pierdan nunca el contacto con sus bases. Con recursos económicos que retribuyan su dedicación. Comprometidos con la sociedad, no solamente con el sector agropecuario. Y con fuerte influencia sobre los dirigentes políticos de todos los espacios. A mí me puede gustar mucho el radicalismo o el PRO o el Frente para la Victoria. Yo tengo la responsabilidad de hablar con todos, porque a todos los tengo que convencer que mi verdad es buena para la Argentina y para los productores. En conclusión, construir el futuro de quienes producimos alimentos, fibras y energía requiere fortaleza gremial a través de la unidad, institucionalidad gremial y sentido de pertenencia, formación dirigencial desde su territorio, recursos económicos suficientes, visión estratégica gremial y equipos técnicos de excelencia. Muchas gracias.